Acababa de regresar de un viaje cuando mi nieto tiró de mi manga y me hizo la pregunta que heló mi sangre. Abuelo, ¿puedo dejar de tomar los medicamentos que mi mamá me da? Ismael tenía 7 años y sus ojos cafés me miraban con una mezcla de miedo y esperanza que nunca olvidaré. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir algo tan oscuro que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de continuar, necesito que estés conmigo en esto. Lo que voy a contar no es fácil, pero es real. Y tal vez, solo tal vez, pueda ayudar a alguien más. Había estado 10 días visitando a mi hermano en otro estado. 10 días que parecían una eternidad lejos de mi nieto. Paloma, mi hija, me había asegurado por teléfono que todo estaba bien, que Ismael estaba perfecto, comiendo bien, durmiendo bien. Pero cuando abrí la puerta de mi casa y vi a ese niño parado en la sala, mi corazón se detuvo. No era el mismo niño que había dejado. Ismael había perdido peso, su piel lucía pálida como papel, y tenía ojeras profundas que no deberían existir en el rostro de un niño de 7 años. Sus labios estaban resecos y agrietados. Mi niño, ¿qué te pasó?, le pregunté arrodillándome frente a él. Traté de sonar calmado, pero mi voz tembló. Paloma apareció detrás de él con una sonrisa que ahora, pensándolo bien, era demasiado perfecta. Papá, no exageres. Ismael solo tuvo un poco de gripe. Ya está mejor. Pero Ismael no lucía mejor. Lucía enfermo. Muy enfermo. Esa noche, mientras preparaba la cena, noté algo extraño. Paloma sacó de su bolso un pequeño frasco color ámbar. Ismael, hora de tu medicina, dijo con voz cantarina. El niño hizo una mueca de disgusto, pero obedeció. Tomó la cucharada sin protestar, aunque vi cómo cerraba los ojos con fuerza, como si le costara tragarla. ¿Desde cuándo toma medicamentos?, pregunté tratando de sonar casual. El pediatra los recetó hace unas semanas. Para fortalecer su sistema inmune. Paloma guardó el frasco rápidamente en su bolso. Demasiado rápido. Al día siguiente, mientras Paloma estaba en el trabajo, le preparé a Ismael su desayuno favorito, huevos revueltos con jamón. Apenas tocó la comida. ¿No tienes hambre, campeón? Él negó con la cabeza. Me duele el estómago, abuelo. Siempre me duele después de tomar las pastillas. Pastillas. Paloma había dicho que era jarabe. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué pastillas, Ismael? Él me miró confundido. Las que mamá me da. A veces son pastillas, a veces es líquido. Dice que son vitaminas. Esa tarde, cuando Paloma llegó del trabajo, la observé con otros ojos. Había algo en su comportamiento que no encajaba. Sonreía demasiado, hablaba demasiado, se movía por la casa con una energía nerviosa que no era normal. Y cada vez que miraba a Ismael, en sus ojos había algo que no podía descifrar. ¿Era preocupación? ¿O era otra cosa? A la mañana siguiente, me levanté temprano. Escuché a Paloma moverse en su habitación. Desde mi cuarto, oí cómo abría y cerraba cajones. Luego la escuché hablar por teléfono en voz baja. No, todavía no. Necesito más tiempo. La gente está empezando a donar, pero no es suficiente. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Donar? ¿De qué estaba hablando? Cuando bajé a la cocina, Paloma ya se había ido al trabajo. Ismael seguía durmiendo. Era mi oportunidad. Entré a la habitación de mi hija sintiéndome como un intruso en mi propia casa, pero algo dentro de mí gritaba que algo estaba terriblemente mal. Abrí su closet. Rebusqué entre su ropa. Nada. Abrí los cajones de su cómoda. Ropa interior, calcetines, pañuelos. En el último cajón, escondida bajo un suéter color gris, encontré una bolsa de tela. Mis manos temblaban cuando la abrí. Dentro había 6 frascos. 6 frascos diferentes con etiquetas que no reconocí. Nombres largos y complicados que no significaban nada para mí. Pero lo que sí noté fue que ninguno tenía el nombre de Ismael en la etiqueta. Algunos ni siquiera tenían etiqueta. Tomé uno de los frascos y lo guardé en el bolsillo de mi pantalón. Mi respiración era agitada. ¿Qué estaba haciendo mi hija? ¿Por qué tenía todos estos medicamentos escondidos? Esa tarde, cuando Paloma regresó, me mostró su teléfono con orgullo. Mira, papá, hice una página para pedir ayuda con los gastos médicos de Ismael. En la pantalla vi fotos de mi nieto, luciendo aún más delgado y enfermo de lo que se veía en persona. El título decía, Ayuda para Ismael, niño de 7 años lucha contra extraña enfermedad.
Había una descripción larga hablando de síntomas misteriosos, doctores confundidos, tratamientos costosos. Al final de la página había un contador. Ya llevamos $900, dijo Paloma con una sonrisa. Pero sus ojos no sonreían. Brillaban con algo más. Algo que me aterrorizó. ¿Qué enfermedad tiene Ismael?, pregunté lentamente. Paloma suspiró dramáticamente. Los doctores no están seguros todavía. Por eso necesitamos más estudios, más análisis. Todo es tan caro, papá. Pero yo había vivido con ese niño desde que nació. Lo había cuidado mientras Paloma trabajaba. Nunca, jamás, había estado enfermo más allá de un resfriado común. Y ahora, de repente, tenía una enfermedad misteriosa que ningún doctor podía diagnosticar. Esa noche no pude dormir. El frasco que había tomado estaba en mi mesa de noche. Lo miré durante horas. A las 3 de la mañana, escuché pasos en el pasillo. Me asomé por la rendija de mi puerta. Paloma entraba sigilosamente a la habitación de Ismael. La seguí sin hacer ruido, mis pies descalzos silenciosos sobre el piso de madera. Me escondí detrás de la puerta entreabierta y observé. Paloma sacó uno de los frascos de su bolsillo, vertió algo en un vaso con agua, y se lo acercó a Ismael. Mi amor, despierta. Necesitas tomar tu medicina nocturna. El niño, medio dormido, bebió sin resistirse. Paloma acarició su cabello con ternura, pero había algo mecánico en ese gesto. Algo ensayado. Cuando regresó a su habitación, volví a la mía con el corazón destrozado. Al día siguiente, en cuanto Paloma se fue al trabajo, tomé el frasco, llamé un taxi, y me dirigí al hospital más cercano. Le pedí al conductor que esperara. Entré a urgencias y pedí hablar con un doctor. Cualquier doctor. Me miraron extraño, un hombre de 67 años llegando sin cita, sin paciente, solo con un frasco de medicamento en la mano. Necesito que analicen esto, le dije a la enfermera en recepción. Creo que alguien le está dando algo malo a mi nieto. La enfermera me miró con una mezcla de compasión y preocupación. Señor, necesita hablar con el doctor Rodolfo. Él es toxicólogo, pero está en consulta y no sé si pueda atenderlo sin cita. Le sostuve la mirada. Por favor. Es urgente. Es mi nieto. Algo en mi voz debió convencerla porque asintió y desapareció por un pasillo. Esperé 30 minutos que se sintieron como 30 horas. Mis manos no dejaban de temblar. El frasco en mi bolsillo pesaba como una piedra. Finalmente, un hombre de unos 50 años con bata blanca apareció. Soy el doctor Rodolfo. ¿Usted es el señor que necesita un análisis urgente? Le extendí el frasco sin decir palabra. Él lo tomó, lo examinó, leyó la etiqueta. Su rostro se puso serio. ¿De dónde sacó esto? Mi voz salió quebrada. Lo encontré en la habitación de mi hija. Se lo está dando a mi nieto de 7 años. Dice que son vitaminas, pero el niño está cada vez más enfermo. El doctor Rodolfo giró el frasco entre sus dedos. Esto no es una vitamina. Ni siquiera es un medicamento pediátrico. ¿Cuánto tiempo lleva dándoselo? No supe qué responder. No lo sé. Yo estuve fuera 10 días. Cuando regresé, el niño estaba irreconocible. El doctor me pidió que lo acompañara a su consultorio. Cerró la puerta detrás de nosotros. Señor, voy a ser honesto con usted. Este medicamento es un sedante suave para adultos. No debería administrarse a un niño sin supervisión médica estricta. ¿Su hija tiene prescripción médica para esto? Negué con la cabeza. El mundo comenzaba a girar a mi alrededor. Necesito hacer un análisis completo del contenido. También necesito ver al niño. ¿Cuáles son sus síntomas? Le conté todo. La palidez, la pérdida de peso, el dolor de estómago constante, las ojeras, la fatiga. El doctor Rodolfo tomaba notas en silencio. Cuando terminé, levantó la vista. Voy a procesar esto de inmediato. Tarda aproximadamente 2 horas. ¿Puede esperar? Le dije que sí, que esperaría lo que fuera necesario. Me senté en la sala de espera con un café frío entre las manos. No podía beberlo. No podía hacer nada más que pensar. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Paloma le daría sedantes a su propio hijo? Nada tenía sentido. Recordé cuando ella era pequeña, cuando su madre murió y quedamos solos. Yo había trabajado 2 empleos para darle todo lo que necesitaba. Ella había sido una buena hija, una buena estudiante.
¿En qué momento algo se había roto? 2 horas y media después, el doctor Rodolfo regresó. Su expresión era grave. Señor Abel, necesito que se siente. Me guió de vuelta a su consultorio. Colocó unos papeles sobre el escritorio. El análisis reveló que este frasco contiene no solo sedantes, sino también trazas de anticoagulantes y un antiemético. Me quedé mirándolo sin comprender. Él continuó. Los anticoagulantes hacen que la sangre no coagule bien. Pueden causar sangrados, moretones, palidez. El antiemético previene el vómito, lo que significa que el cuerpo no puede expulsar sustancias nocivas naturalmente. Y el sedante causa fatiga extrema, debilidad, falta de apetito. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. ¿Qué está diciendo? El doctor Rodolfo se inclinó hacia adelante. Estoy diciendo que alguien está administrándole a su nieto una combinación de medicamentos diseñada para hacerlo parecer enfermo. No podía respirar. Las palabras salían de mi boca sin control. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? ¿Por qué alguien haría eso? El doctor suspiró profundamente. Hay un trastorno llamado síndrome de Munchausen por poder. Es cuando un cuidador, generalmente la madre, induce o simula síntomas de enfermedad en alguien bajo su cuidado para recibir atención, simpatía o beneficios. Negué con la cabeza violentamente. No, Paloma no. Ella ama a su hijo. El doctor me miró con tristeza. Señor Abel, necesito que entienda algo. Esto es abuso infantil. Su nieto está en peligro real. Si no intervenimos, estos medicamentos pueden causar daño permanente, incluso la muerte. Salí del hospital en shock. El taxi me llevó de vuelta a casa en silencio. Cuando entré, Paloma estaba preparando la cena. Ismael estaba en el sofá viendo televisión, envuelto en una manta, con el rostro más pálido que nunca. Hola, papá. ¿Dónde estabas?, preguntó Paloma con naturalidad. Fui al banco, mentí. No podía confrontarla. No todavía. Necesitaba más evidencia. Necesitaba estar seguro. Esa noche, después de que todos se durmieron, saqué mi teléfono y busqué en internet, síndrome de Munchausen por poder. Lo que leí me heló hasta los huesos. Casos de madres que envenenaban lentamente a sus hijos, que los llevaban de hospital en hospital, que creaban enfermedades inexistentes, que disfrutaban de la atención que recibían como madres sacrificadas de niños enfermos. Y en muchos casos, pedían dinero, donaciones, ayuda financiera para tratamientos que nunca existieron. La página de recaudación. Volví a buscarla en mi teléfono. La encontré fácilmente. Ayuda para Ismael se llamaba. Leí cada palabra con nueva perspectiva. Paloma había escrito que Ismael había visitado 5 especialistas diferentes, que ninguno sabía qué le pasaba, que los estudios eran carísimos, que ella, como madre soltera, no podía pagar todo. Había fotos de Ismael en una cama de hospital que yo no recordaba. Fotos de él conectado a máquinas. ¿Cuándo habían sido tomadas? ¿Eran reales? Scroll hacia abajo. Los comentarios me partieron el corazón. Pobre angelito. Oramos por ti, Ismael. Aquí van $50 para ayudar. ¡Qué madre tan valiente! El contador ahora marcaba $1,300. Me levanté y fui a la habitación de Paloma. Abrí la puerta sin hacer ruido. Ella dormía profundamente. Me acerqué al cajón donde había encontrado los frascos. Los conté. 6. Pero recordaba que había tomado uno. ¿Había reemplazado el faltante? Abrí otro cajón. Dentro encontré un cuaderno. Lo abrí temblando. Era un diario. No de sentimientos o pensamientos. Era un registro. Fechas, horas, dosis. 15 de octubre. 5 mililitros sedante por la mañana. 3 mililitros por la noche. Ismael durmió 14 horas. 18 de octubre. Aumenté a 7 mililitros, vomitó 2 veces. Reduje antiemético. 22 de octubre. Moretón en el brazo visible. Perfecto para foto. Subida a la página. $200 más recaudados. Cerré el cuaderno sintiendo náuseas. Tomé fotos de cada página con mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que tuve que intentar varias veces. Esto era real. Mi hija estaba envenenando a mi nieto. No por locura. No por enfermedad mental solamente. Por dinero. Por atención.
por una razón que mi mente se negaba a aceptar. Volví a mi habitación y lloré por primera vez en años. Lloré por Ismael. Lloré por la hija que creía conocer y que ya no existía. Lloré por no haberme dado cuenta antes. Pero el llanto duró poco. No podía desmoronarme. Ismael me necesitaba. Y yo no iba a fallarle. Al día siguiente llamé de nuevo al doctor Rodolfo. Le conté sobre el cuaderno, sobre la página de donaciones, sobre todo. Señor Abel, necesita llamar a servicios de protección infantil inmediatamente. Y necesita llevar a Ismael a un chequeo completo. Yo puedo ayudarlo con eso. Pero algo me detuvo. Doctor, si denuncio ahora, ¿qué pasa? ¿Se lo llevan? ¿Lo ponen en una casa temporal mientras investigan? Hubo silencio al otro lado. Es posible. El proceso puede tomar semanas o meses. No iba a permitir que Ismael fuera rebotado por el sistema. Necesitaba un plan mejor. Un plan que garantizara que Paloma no pudiera lastimarlo nunca más. Doctor Rodolfo, necesito su ayuda. Pero tiene que ser de otra manera. El doctor Rodolfo escuchó mi plan en silencio. Cuando terminé de hablar, suspiró. Señor Abel, lo que me está pidiendo es arriesgado. Podría salir mal de muchas maneras. Le interrumpí. Doctor, usted tiene nietos. Hubo una pausa. Sí, 3. Entonces entiende. No puedo arriesgarme a que el sistema falle. No puedo arriesgarme a que Paloma convenza a algún juez de que está loca y necesita tratamiento en lugar de cárcel. Necesito evidencia tan sólida que no haya ninguna duda. El doctor respiró profundo. Está bien. Lo ayudaré. Pero con condiciones. Nada de lo que hagamos puede poner a Ismael en más peligro. Y si en algún momento siento que la situación se sale de control, llamo a las autoridades inmediatamente. Acepté sin dudar. Esa tarde, mientras Paloma trabajaba, le dije a Ismael que íbamos a dar un paseo. ¿A dónde, abuelo?, preguntó con su vocecita débil. A comer helado. ¿Te parece? Sus ojos se iluminaron por primera vez en días. Lo llevé directo al consultorio del doctor Rodolfo. En el camino le expliqué con cuidado. Campeón, necesito que un doctor amigo mío te revise. No le vamos a decir nada a mamá todavía, ¿de acuerdo? Es nuestro secreto. Ismael asintió, confundido pero confiando en mí. Esa confianza me partió el corazón. El doctor Rodolfo fue gentil con él. Le hizo preguntas simples mientras lo examinaba. ¿Te duele algo, Ismael? El niño señaló su estómago. Aquí. Y a veces me siento muy cansado. Y mamá dice que tengo que tomar medicinas para mejorar, pero me hacen sentir peor. El doctor anotaba todo. Tomó muestras de sangre. Le pidió que describiera las medicinas. Ismael habló de sabores amargos, de pastillas blancas, de líquidos que le quemaban la garganta. Cada palabra era una puñalada para mí. Después del examen, el doctor me llamó aparte mientras Ismael esperaba afuera con una enfermera. Abel, el niño tiene signos claros de intoxicación crónica. Su presión está baja, tiene anemia leve, y sus niveles de coagulación están alterados. Exactamente lo que esperaríamos con el uso prolongado de esos medicamentos. Cerré los ojos. ¿Cuánto daño permanente? El doctor Rodolfo puso su mano en mi hombro. Si detenemos esto ahora, debería recuperarse completamente. Es joven, su cuerpo es resiliente, pero necesitamos actuar rápido. Le compré el helado prometido a Ismael antes de volver a casa. Lo vi comerlo lentamente, sonriendo, pareciendo un niño normal por un momento. Abuelo, ¿por qué mamá me da tantas medicinas si el doctor dice que no estoy tan enfermo? La pregunta me desarmó. ¿Qué le dices a un niño de 7 años? ¿Cómo le explicas que su madre lo está lastimando? A veces los adultos se confunden, campeón. Pero yo voy a asegurarme de que todo esté bien. ¿Confías en mí? Él asintió. Siempre confío en ti, abuelo. Cuando llegamos a casa, Paloma ya había regresado del trabajo. Me miró con suspicacia. ¿Dónde estaban? Fuimos al parque. Ismael necesitaba aire fresco, mentí con naturalidad. Ella frunció el ceño. Papá, Ismael está enfermo. No puede estar corriendo por ahí. Se va a cansar. Ismael la miró. No corrí, mami. Solo caminamos un poco. Paloma lo jaló hacia ella, revisándolo como si buscara algo. ¿Te sientes bien? ¿No te mareaste? ¿No te dolió nada?
El niño negó con la cabeza. Vi cómo ella fruncía los labios, casi decepcionada. Esa noche, después de la cena, Paloma sacó los frascos de nuevo. Ismael, hora de tus medicinas. El niño me miró. Yo asentí levemente. Tenía que tomar las medicinas todavía. No podíamos alertar a Paloma de que sabíamos algo. Pero mi plan ya estaba en marcha. Esa misma mañana había comprado una cámara pequeña. Una de esas que se usan para seguridad del hogar. La había escondido en la sala, camuflada entre los libros del estante, con vista directa al sofá donde Paloma le daba las medicinas a Ismael. Durante los siguientes 3 días, grabé todo. Cada dosis. Cada vez que Paloma sacaba los frascos. Cada vez que Ismael hacía muecas de dolor. Cada vez que ella tomaba fotos de él luciendo enfermo y las subía a la página de donaciones. El contador ahora marcaba $2,100. Más de 100 personas habían donado. Personas buenas que creían estar ayudando a un niño enfermo. Personas que Paloma estaba engañando. Pero necesitaba más. Necesitaba entender el porqué completo. Una noche, cuando Paloma salió a comprar algo a la tienda, entré de nuevo a su habitación. Busqué en su computadora. No tenía contraseña, lo cual me sorprendió. Abrí su correo electrónico. Lo que encontré me dejó sin aire. Había correos de Alfredo, el padre de Ismael. El hombre que se suponía los había abandonado 3 años atrás. Abrí el más reciente. Paloma, por favor. Déjame ver a mi hijo. Han pasado 2 años desde que el juez me prohibió acercarme. Sabes que esas acusaciones eran falsas. Sabes que yo nunca le haría daño. Por favor. La respuesta de Paloma era fría. Alfredo, te dije que no me contactaras más. Ismael está mejor sin ti. Ya superó tu ausencia. Pero había más correos. Docenas. Todos de Alfredo suplicando ver a su hijo. Todos rechazados por Paloma. Busqué más. Encontré documentos legales. Una orden de restricción contra Alfredo de hace 2 años. La acusación, abuso infantil. Los síntomas reportados, moretones inexplicables, vómitos frecuentes, fatiga extrema. Los mismos síntomas que Ismael tenía ahora. Los mismos síntomas que Paloma estaba causando. Ella había usado su propio abuso como evidencia para alejar al padre de Ismael. Y había funcionado. Mis manos temblaban mientras tomaba fotos de todo. Necesitaba encontrar a Alfredo. Necesitaba hablar con él. En uno de los correos estaba su número de teléfono. Lo guardé en mi teléfono. Al día siguiente, mientras Paloma trabajaba e Ismael estaba en la escuela, lo llamé. Sonó 4 veces antes de que contestara. Hola. Su voz sonaba cansada, derrotada. ¿Alfredo? Soy Abel, el padre de Paloma. Hubo un silencio largo. Señor Abel, ¿por qué me llama? Pensé que usted también me odiaba. Mis palabras salieron rápido. Necesito que nos veamos. Hoy. Es sobre Ismael. Está en peligro. Nos encontramos en una cafetería a 3 kilómetros de mi casa. Alfredo llegó nervioso, mirando a su alrededor como si esperara una trampa. Era un hombre delgado, de unos 35 años, con barba descuidada y ojos tristes. Nos sentamos en una mesa del fondo. Señor Abel, no entiendo. ¿Qué pasa con Ismael? Está bien. Le mostré todo. Las fotos del cuaderno. Los resultados del análisis del doctor Rodolfo. Los videos de Paloma dándole los medicamentos. La página de donaciones. Su rostro pasó por una docena de emociones. Shock, horror, furia. Y finalmente, lágrimas. Yo lo sabía, susurró. Yo sabía que algo no estaba bien hace 2 años. Ismael empezó a enfermarse de la nada. Paloma lo llevaba al hospital cada semana. Yo empecé a hacer preguntas. A sugerir que tal vez estábamos exagerando. Y de repente aparecieron los moretones. Los vómitos empeoraron. Y Paloma me acusó a mí. Dijo que yo lo estaba lastimando. El juez le creyó. Perdí la custodia. No he visto a mi hijo en 2 años. 2 años. Su voz se quebró. He estado tratando de pelear legalmente, pero no tengo dinero para un buen abogado. Y cada vez que lo intento, Paloma presenta nuevos reportes médicos de Ismael estando enfermo. El sistema cree que ella es una madre heroica. Le conté mi plan. Necesitábamos evidencia irrefutable. Necesitábamos atrapar a Paloma en el acto con testigos oficiales.
El doctor Rodolfo ya estaba de nuestro lado. Pero necesitábamos más. Necesitábamos a servicios sociales presentes. Alfredo se inclinó hacia adelante. ¿Qué necesita que haga? Le dije exactamente lo que tenía en mente. Era arriesgado. Requería timing perfecto. Pero si funcionaba, Paloma no tendría escapatoria. Hay algo más que necesita saber, dijo Alfredo antes de irnos. Hace 3 años, antes de que yo conociera a Paloma, ella tuvo un perro. Un Golden Retriever. Murió en circunstancias extrañas. Me quedé paralizado. ¿Un perro? ¿Qué tiene que ver un perro con esto? Alfredo sacó su teléfono y me mostró una foto vieja. Era Paloma, más joven, sonriendo junto a un hermoso perro dorado. Se llamaba Bruno. Paloma lo adoraba. O eso parecía. Pero el perro empezó a enfermarse. Perdió peso, dejó de comer, vomitaba constantemente. Los veterinarios no encontraban nada concreto. Paloma lo llevaba a clínicas cada semana. Gastaba cientos de dólares en tratamientos. Incluso creó una página pidiendo donaciones para la cirugía experimental de Bruno. Se me erizó la piel. Paloma lloraba todo el tiempo. Publicaba fotos del perro en redes sociales. La gente la llamaba la dueña más dedicada que habían conocido. Y entonces Bruno murió. Justo una semana después de que la página de donaciones alcanzara los $3,000. No podía procesar lo que estaba escuchando. ¿Estás diciendo que ella? Alfredo asintió lentamente. En ese momento no lo pensé. Fue después, cuando Ismael empezó a enfermarse de la misma manera, que empecé a conectar los puntos. Pero nunca tuve pruebas. Y cuando traté de mencionarlo durante la batalla legal por custodia, mi abogado dijo que sonaba demasiado descabellado, que me haría ver paranoico. Guardé esa información en mi mente. Era otro patrón. Otra pieza del rompecabezas horrible que estaba armando. Alfredo y yo pasamos 2 horas planeando cada detalle. Él contactaría a una trabajadora social llamada Lidia que había sido asignada a su caso años atrás. Ella había sido una de las pocas personas que había mostrado escepticismo sobre las acusaciones contra él. Lidia me dijo una vez que algo no le cerraba en la historia de Paloma, explicó Alfredo. Pero no podía hacer nada sin pruebas. Si le mostramos lo que tienes, creo que nos ayudará. Yo, mientras tanto, seguiría documentando todo. El doctor Rodolfo continuaría monitoreando la salud de Ismael en secreto. Y cuando tuviéramos todo listo, organizaríamos un encuentro donde Paloma no pudiera escapar de la verdad. Los siguientes 5 días fueron los más difíciles de mi vida. Cada vez que veía a Paloma darle medicamentos a Ismael, tenía que morderme la lengua para no gritarle. Cada vez que ella actuaba como la madre preocupada, subiendo nuevas fotos a la página de donaciones con descripciones dramáticas de lo mal que estaba Ismael, sentía que mi sangre hervía. El contador ya marcaba $3,200. Personas de toda Latinoamérica estaban donando. Había comentarios desgarradores. Mi hijo también estuvo enfermo. Sé lo difícil que es. Aquí van $20. Eres una madre guerrera. Dios bendiga a Ismael. Cada comentario era una mentira en la que habían caído. Pero algo cambió el 4.º día. Llegué a casa después de una cita con el doctor Rodolfo y encontré a Paloma en la cocina llorando. No era un llanto normal. Era histérico, dramático. Papá, no sé qué hacer. Ismael está peor. Creo que necesitamos llevarlo al hospital otra vez. Mi instinto me dijo que esto era parte de su actuación. ¿Qué pasó? Ella se secó las lágrimas con un gesto casi ensayado. Vomitó 3 veces hoy. Y mira. Me mostró el brazo de Ismael. Tenía un moretón grande y oscuro. Apareció de la nada. Los doctores van a pensar que soy mala madre por no traerlo antes. Vi a Ismael sentado en la sala. Se veía cansado pero no desesperado. No como alguien que había vomitado 3 veces. Me acerqué a él. ¿Cómo te sientes, campeón? Él me miró con esos ojos grandes. Estoy bien, abuelo. Un poco cansado. Mamá dice que vomité pero yo no recuerdo. No recordaba. Porque probablemente nunca pasó. Paloma estaba fabricando síntomas para justificar otra visita al hospital. Otra oportunidad de actualizar la página de donaciones con nuevas fotos dramáticas de Ismael conectado a máquinas. Paloma, déjame llevarlo yo al doctor mañana, ofrecí tratando de sonar casual. Ella me miró con desconfianza. ¿Por qué? Yo soy su madre. Debo llevarlo yo.
Pensé rápido. Tienes que trabajar. Dijiste que no puedes pedir más días libres o te despedirán. Yo estoy jubilado. Puedo llevarlo. Vi cómo procesaba la información. Finalmente asintió. Está bien. Pero quiero que me llames y me digas todo lo que el doctor diga. Todo. Le aseguré que lo haría. Esa noche, mientras todos dormían, bajé a la cocina por agua. Encontré a Paloma despierta, sentada a la mesa con su teléfono. No me había escuchado bajar. Estaba escribiendo algo en la página de donaciones. Me escondí en las sombras del pasillo y observé. Ella tecleaba rápido. Actualización urgente. Ismael tuvo una crisis esta noche. Los vómitos no paran y los moretones se multiplican. Estoy aterrada. Por favor, si pueden ayudar, cualquier cosa cuenta. Necesitamos llegar a $5,000 para el tratamiento especializado que sus doctores recomiendan. Sentí náuseas. Nada de eso era cierto. Ismael estaba durmiendo pacíficamente arriba. No había tenido ninguna crisis. Pero en los próximos minutos, vi cómo las notificaciones empezaban a llegar. $20. $50. $100. Gente buena, gente generosa, siendo estafada por mi propia hija. Tomé fotos de ella escribiendo. De la pantalla. De todo. Tenía que documentar cada mentira. Al día siguiente, tal como prometí, llevé a Ismael al consultorio del doctor Rodolfo. Pero esta vez, Lidia, la trabajadora social, estaba allí esperándonos. Alfredo me había dicho que ella accedió a ayudar después de ver toda la evidencia. Era una mujer de unos 45 años, con rostro serio pero ojos amables. Señor Abel, gracias por confiar en mí, dijo estrechando mi mano. Lo que me mostró Alfredo es profundamente perturbador. Necesitamos manejar esto con mucho cuidado. El doctor Rodolfo examinó a Ismael otra vez mientras Lidia observaba y tomaba notas. El moretón es consistente con trauma físico inducido, explicó el doctor. Probablemente causado por presión intencional o pellizco fuerte. No es el resultado de los anticoagulantes solamente. Lidia se agachó frente a Ismael. Cariño, ¿te duele el brazo? Él asintió. Sí, pero no sé cómo me lo hice. Mamá dijo que me caí, pero yo no recuerdo caerme. Lidia miró al doctor Rodolfo y luego a mí. La verdad estaba clara para todos en esa habitación. Señor Abel, tenemos suficiente para actuar, dijo Lidia. Pero necesito su cooperación total. Vamos a hacer esto de manera que proteja a Ismael y asegure que tengamos un caso sólido contra Paloma. Le pregunté qué necesitaba. Primero, necesito que Ismael permanezca bajo su cuidado exclusivo hasta que esto se resuelva. Segundo, necesito copias de todas las grabaciones, fotos y documentos que ha recolectado. Tercero, necesito que organicemos una intervención formal donde podamos confrontar a Paloma con la evidencia en un ambiente controlado, con testigos oficiales presentes. Llamé a Alfredo. Él llegó al consultorio 30 minutos después. Cuando Ismael lo vio, el niño se quedó paralizado por un momento. Papá. Su voz era tan pequeña, tan llena de confusión y esperanza. Alfredo se arrodilló y las lágrimas corrieron por su rostro. Hola, campeón. ¿Cuánto te he extrañado? Ismael corrió hacia él y se abrazaron. Fue la primera vez que vi a mi nieto llorar en todo este tiempo. No lágrimas de dolor, sino de alivio. Mamá dijo que no querías verme, que te habías ido lejos. Alfredo lo sostuvo más fuerte. Nunca quise dejarte. Tu mamá no me dejaba verte. Pero estoy aquí ahora. Y no voy a dejarte de nuevo. Lidia nos explicó el plan completo. En 2 días, organizaríamos una reunión en servicios sociales. Le diríamos a Paloma que era una evaluación rutinaria de la situación médica de Ismael. Ella no sospecharía nada. Estarían presentes Lidia, el doctor Rodolfo, un oficial de policía, y un representante legal. Allí, con todas las pruebas presentadas, Paloma sería confrontada. No podría mentir. No podría escapar. Y lo más importante, Ismael estaría seguro, rodeado de personas que lo protegerían. ¿Y si ella se niega a ir? Pregunté. Lidia sonrió sin humor. Si se niega, eso en sí mismo es una señal de alerta. Pero no creo que se niegue. Las personas como Paloma creen que son más inteligentes que todos. Creen que pueden seguir manipulando la situación. Su arrogancia será su caída. Esa noche, en casa, Paloma preguntó cómo había ido la cita médica. Bien, mentí.
El doctor dice que Ismael necesita descansar. Quiere verlo de nuevo en unos días. Ella frunció el ceño. ¿Eso es todo? ¿No dijo nada sobre los vómitos? ¿Sobre los moretones? Negué con la cabeza. Dijo que son síntomas de su condición, que hay que seguir con el tratamiento. Vi cómo su expresión cambiaba. Estaba decepcionada. Esperaba que el doctor hubiera dicho algo más alarmante, algo que pudiera usar para su página de donaciones. 2 días. Solo necesitaba mantener la farsa 2 días más. Y entonces todo terminaría. Esos 2 días fueron una tortura silenciosa. Cada momento que pasaba en la misma casa que Paloma, sabiendo lo que había hecho, lo que seguía haciendo, me consumía por dentro. Pero tenía que actuar normal. Tenía que proteger a Ismael sin levantar sospechas. La mañana del primer día, Paloma bajó a desayunar con una sonrisa extraña en el rostro. Papá, tengo buenas noticias. La página de donaciones alcanzó los $4,000 anoche. La gente es tan generosa. Tomó su café como si estuviera hablando del clima. Creo que con un poco más de esfuerzo podemos llegar a los 6,000. Eso cubriría el tratamiento experimental que encontré. Tratamiento experimental. Otra mentira. ¿Qué tratamiento?, pregunté manteniendo la voz neutral. Paloma sacó su teléfono y me mostró un artículo médico sobre una clínica en otro estado. Están haciendo estudios pioneros sobre trastornos autoinmunes en niños. Creen que podrían ayudar a Ismael. Leí el artículo por encima. Era real. La clínica existía. Pero Ismael no tenía ningún trastorno autoinmune. Paloma estaba construyendo la siguiente capa de su mentira. Suena costoso, dije. Ella asintió con dramatismo. Lo es. Por eso necesito seguir compartiendo la historia de Ismael. Necesito que más gente conozca su lucha. Esa tarde, mientras ella trabajaba, revisé su computadora de nuevo. Encontré borradores de publicaciones que planeaba hacer. Una decía: Ismael tuvo convulsiones anoche. Los doctores están desconcertados. Necesitamos ayuda urgente. Convulsiones que nunca habían ocurrido. Otra decía: mi bebé apenas puede caminar hoy. El dolor es insoportable para él. Mentiras sobre mentiras. Pero lo más perturbador fue un documento de Excel que encontré. Era una hoja de cálculo. Columnas con fechas, síntomas reportados, y cantidades donadas. Estaba rastreando qué síntomas generaban más donaciones. Los moretones visibles generaban un promedio de $50 más por publicación. Las fotos de Ismael en el hospital generaban el doble. Esto no era impulso. Era calculado. Metódico. Mi hija era una depredadora. Tomé capturas de pantalla de todo y se las envié a Lidia. Ella respondió inmediatamente. Dios mío, Abel. Esto es peor de lo que pensé. Esto es evidencia de fraude, además de abuso infantil. Guarda todo. Lo necesitaremos. Esa noche, Paloma intentó darle a Ismael su dosis nocturna de medicamentos. Pero esta vez, el niño se resistió. No quiero, mami. Me hacen sentir mal. Paloma endureció su expresión. Ismael, no discutas. Necesitas tu medicina o te vas a poner peor. El niño me miró buscando ayuda. Yo había estado esperando este momento. Paloma, tal vez podemos saltarnos una noche. El doctor dijo que Ismael necesita descansar. Ella se giró hacia mí con furia en los ojos. Papá, con todo respeto, yo soy su madre. Yo sé que necesita a mi hijo. Su voz tenía un filo que no había escuchado antes. Ismael, tómate la medicina ahora. El niño comenzó a llorar. No quiero. Por favor, mami. Paloma lo tomó del brazo, con demasiada fuerza. Vi cómo sus dedos se hundían en la piel del niño. No me hagas enojar, Ismael. Me puse de pie. Paloma, lo estás lastimando. Ella me miró como si acabara de despertar de un trance. Soltó el brazo de Ismael. Yo no, yo solo. Su voz tembló. Solo quiero que se mejore. Pero cuando miré el brazo de Ismael, vi las marcas rojas de sus dedos. Marcas que se convertirían en moretones para la mañana. Y en ese momento, entendí. Así era como los creaba. No eran accidentales. Eran intencionales. Calculados. Evidencia fabricada de una enfermedad que no existía. Tomé a Ismael de la mano. Se va a dormir sin medicina esta noche. Y eso no es negociable.
Paloma abrió la boca para protestar, pero algo en mi expresión debió detenerla. Asintió lentamente. Está bien. Pero si se siente mal en la madrugada, es tu responsabilidad. Esa noche, Ismael durmió en mi habitación. Lo acosté en mi cama y me senté en una silla junto a él. Abuelo, ¿por qué mamá se enoja cuando no quiero tomar las medicinas? Su pregunta era tan inocente, tan llena de confusión. A veces los adultos cometen errores, campeón. Pero yo voy a asegurarme de que todo esté bien. De acuerdo. Él asintió y cerró sus ojos. En minutos estaba dormido. Lo observé respirar, su pecho subiendo y bajando pacíficamente. Por primera vez en semanas, no había medicamentos corriendo por sus venas. Su cuerpo podía descansar de verdad. A la mañana siguiente, Ismael se despertó con más energía de la que había tenido en días. Abuelo, tengo hambre, dijo sonriendo. Le preparé un desayuno grande, huevos, tostadas, fruta, jugo. Comió todo. Paloma bajó y se quedó mirándolo con una expresión extraña. Te ves mejor, dijo, pero no sonaba feliz. Sonaba preocupada. Porque si Ismael mejoraba sin sus medicamentos, su historia se desmoronaba. Tal vez solo necesitaba una buena noche de sueño, dije observando su reacción. Ella forzó una sonrisa. Tal vez. Más tarde ese día, Lidia me llamó. Abel, todo está listo para mañana. La reunión es a las 2 de la tarde en las oficinas de servicios sociales. ¿Le dijiste a Paloma? Le confirmé que sí. Le había dicho que era una evaluación rutinaria del caso médico de Ismael, que el doctor Rodolfo quería hablar con ella sobre el plan de tratamiento. Ella había aceptado sin sospechar nada. Perfecto, dijo Lidia. El oficial Dionisio estará presente. Es especialista en casos de abuso infantil. También tendremos a una abogada de la fiscalía, y por supuesto, Alfredo estará allí. Mi estómago se retorció. ¿Estás segura de que debemos incluir a Alfredo? Paloma podría cerrarse completamente si lo ve. Lidia suspiró. Lo sé, pero Alfredo tiene derecho a estar allí. Y su testimonio sobre el patrón de comportamiento de Paloma es crucial. Además, necesitamos demostrar que ella lo alejó deliberadamente usando las mismas tácticas que está usando ahora. Tenía razón. Esto no era solo sobre detener a Paloma. Era sobre restaurar la vida de Ismael completamente. Y eso incluía a su padre. ¿Y qué pasa con Ismael? ¿Estará en la reunión? Pregunté. No, respondió Lidia firmemente. Lo mantendremos en una sala separada con una consejera infantil. No necesita presenciar la confrontación. Ya ha pasado por suficiente. Esa noche fue la más larga. No pude dormir. Ensayaba en mi mente cómo se desarrollaría todo. ¿Y si Paloma lograba manipular la situación? ¿Y si sus lágrimas y su actuación convencían a alguien? ¿Y si el sistema fallaba otra vez como había fallado con Alfredo? Las dudas me consumían. A las 3 de la mañana, escuché movimiento en el piso de abajo. Bajé silenciosamente y encontré a Paloma en la cocina, sentada en la oscuridad. «Papá, ¿qué haces despierto?» Me senté frente a ella. No podía dormir. ¿Y tú? Ella miró su taza de té sin tocarla. Estaba pensando en Ismael. En todo lo que hemos pasado. Hubo un silencio largo. Papá, ¿alguna vez sientes que nadie entiende lo difícil que es? Por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. ¿Era culpa? ¿Era miedo? ¿Difícil en qué sentido?, pregunté. Ella respiró profundo. Ser madre soltera. Tener un hijo enfermo. Sentir que el mundo entero te está juzgando. Sentir que nunca eres suficiente. Sus palabras sonaban genuinas, pero conocía la verdad. Esto era parte de su narrativa. La madre sacrificada. La víctima. Paloma, ¿alguna vez has considerado que tal vez Ismael no está tan enfermo como crees? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Ella se puso tensa. ¿Qué quieres decir con eso? Retrocedí. Solo que los niños son resilientes. Tal vez necesitan menos medicamentos, menos tratamientos, más tiempo para ser niño. Paloma se levantó bruscamente. No tienes idea de lo que estás hablando. Tú no eres el que se queda despierto toda la noche preocupándose. Tú no eres el que lo lleva a todos los doctores. Tú no eres el que tiene que ver a su hijo sufrir. Su voz subió de volumen. Y sinceramente, papá, estoy cansada de que cuestiones cada decisión que tomo. Soy su madre.
Yo sé lo que es mejor para él. Salió de la cocina dejándome solo en la oscuridad. Había tocado un nervio. Y eso me asustó. ¿Qué haría mañana cuando fuera confrontada con toda la evidencia? ¿Cómo reaccionaría cuando su castillo de mentiras se derrumbara? A la mañana siguiente, desperté a Ismael temprano. Campeón, hoy vas a pasar el día con una señora muy amable. Su nombre es Rosa y es consejera. Va a jugar contigo y hacerte algunas preguntas. ¿Está bien? Él asintió confiando en mí. Le preparé su mochila con sus juguetes favoritos y un sándwich. Paloma bajó vestida formalmente. Se había maquillado con cuidado, peinado perfectamente. Lucía como la madre ejemplar que pretendía ser. ¿Lista?, le pregunté. Ella asintió. Espero que esta reunión sea rápida. Tengo mucho trabajo acumulado. No tenía idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Subimos al auto. El viaje a las oficinas de servicios sociales tomó 20 minutos. Paloma iba callada mirando por la ventana. Yo manejaba con las manos apretadas en el volante. Ismael iba en el asiento trasero dibujando en un cuaderno, ajeno a todo. Cuando llegamos al edificio, Lidia nos estaba esperando en la entrada. Buenos días. Pasen, por favor. Su tono era profesional, neutral. Paloma le sonrió. Gracias por organizar esto. Estoy ansiosa por discutir las mejores opciones de tratamiento para mi hijo. Lidia nos guió por un pasillo largo. Primero llevamos a Ismael a una sala colorida llena de juguetes donde Rosa lo esperaba. Él entró sin miedo. Luego, Lidia nos llevó a Paloma y a mí a una sala de conferencias. Y allí, sentados alrededor de una mesa larga, estaban todas las personas que cambiarían el destino de esta historia. Paloma se detuvo en seco cuando vio quién estaba en la sala. El doctor Rodolfo estaba sentado a la izquierda. A su lado había un hombre uniformado con placa que decía Oficial Dionisio. Había una mujer con traje formal que sostenía una carpeta gruesa. Y al final de la mesa, con los ojos rojos pero la mandíbula firme, estaba Alfredo. ¿Qué es esto? La voz de Paloma salió aguda, casi histérica. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está él aquí? Señaló a Alfredo con dedo tembloroso. Lidia cerró la puerta detrás de nosotros. Señora Paloma, por favor tome asiento. Esta es una intervención formal relacionada con el bienestar de su hijo Ismael. Paloma no se movió. Sus ojos volaban de una cara a otra buscando una salida. No voy a quedarme aquí con él. Hay una orden de restricción. Él no puede estar cerca de mí. El oficial Dionisio habló con voz calmada pero firme. Señora, la orden de restricción fue emitida bajo circunstancias que ahora están siendo investigadas. El señor Alfredo tiene permiso oficial de estar presente. Por favor, siéntese. Paloma me miró con furia. Tú sabías. Me trajiste aquí sabiendo esto. No respondí. Solo señalé la silla vacía. Lentamente, como un animal acorralado, se sentó. Sus manos temblaban. Lidia comenzó. Señora Paloma, hemos reunido evidencia significativa que sugiere que usted ha estado administrando medicamentos no prescritos a su hijo de manera intencional para inducir síntomas de enfermedad. Paloma dejó escapar una risa nerviosa. ¿Qué? Eso es ridículo. Yo solo le doy las medicinas que los doctores recetan. Todo lo que hago es por su bien. El doctor Rodolfo abrió una carpeta frente a él. Señora Paloma, analicé el contenido del frasco que su padre me trajo. Contenía sedantes para adultos, anticoagulantes y antieméticos. Ninguno de estos medicamentos está prescrito para Ismael. De hecho, verifiqué con todos los pediatras del área. Ninguno tiene registro de haberle recetado estos medicamentos a su hijo. El color drenó del rostro de Paloma. Eso no puede ser. Debe haber un error. Tal vez mi padre trajo el frasco equivocado. Yo tengo mis propios medicamentos. Saqué mi teléfono y coloqué sobre la mesa las fotos del cuaderno que había encontrado en su habitación. Las páginas donde ella documentaba cada dosis, cada síntoma inducido, cada reacción de Ismael. Paloma miró las fotos y su boca se abrió sin emitir sonido. Encontré tu cuaderno. Lo leí todo. Cada fecha, cada dosis que le dabas, cada vez que aumentabas la cantidad para que se viera más enfermo. Mi voz temblaba de rabia contenida. La mujer del traje habló por primera vez. Soy la fiscal Dalia.
También tenemos evidencia de fraude relacionado con la página de recaudación de fondos que usted creó. Ha recolectado más de $4,000 bajo premisas falsas. Eso constituye un delito grave. Paloma comenzó a negar con la cabeza violentamente. No, no, no. Ustedes no entienden. Ismael está enfermo. Realmente lo está. Los doctores simplemente no han encontrado qué tiene. Yo solo estoy tratando de ayudarlo. Alfredo habló por primera vez, su voz quebrada. Como me acusaste de ayudarlo a mí hace 2 años. Usaste los mismos síntomas que tú le causabas como evidencia contra mí. Me quitaste a mi hijo con tus mentiras. Paloma se giró hacia él con veneno en los ojos. Tú no sabes nada. Tú nunca supiste cuidar de Ismael. Yo soy la única que... Lidia la interrumpió. Tenemos los videos, Paloma. El señor Abel instaló una cámara. Tenemos grabaciones de usted administrándole medicamentos a Ismael. Tenemos grabaciones de usted fabricando moretones. Tenemos capturas de pantalla de su computadora donde rastreaba qué síntomas generaban más donaciones. La evidencia es irrefutable. El silencio en la sala era ensordecedor. Paloma miraba fijamente la mesa. Sus manos ya no temblaban. Se habían quedado completamente quietas. Cuando finalmente habló, su voz era diferente. Más baja, más fría. Ustedes no entienden lo que es estar sola. Criar un hijo sola. Sin ayuda. Sin dinero. Sin nadie que te vea. Levantó la vista y vi lágrimas corriendo por sus mejillas, pero sus ojos estaban vacíos. Cuando Bruno murió, la gente me consoló. Me mandaron flores. Me llamaron. Por primera vez en años, no me sentí invisible. Y con Ismael, cuando empezó a enfermarse, cuando lo llevaba a los doctores, la gente me decía qué buena madre era. Qué fuerte, qué dedicada. ¿Saben lo bien que se sentía eso? Me quedé helado. Estaba confesando. Pero lo estaba justificando. Paloma, lastimaste a tu hijo. Por atención. Por dinero. Mi voz apenas salió. Ella me miró directamente. Yo nunca quise lastimarlo. Solo necesitaba que la gente viera que yo era importante. Que yo importaba. Que yo era una buena madre. La fiscal Dalia tomó notas rápidamente. El oficial Dionisio se inclinó hacia adelante. Señora Paloma, ¿está admitiendo que administró intencionalmente medicamentos no prescritos a su hijo? Hubo una pausa larga. Paloma cerró los ojos. Sí. La palabra cayó como una bomba en la sala. Alfredo dejó escapar un sollozo. Yo sentí que mis piernas dejaban de sostenerme. Lidia respiró profundo. Señora Paloma, bajo la autoridad que me confiere el Estado, estoy removiendo temporalmente la custodia de Ismael de usted. El oficial Dionisio va a escoltarla para procesar los cargos formales de abuso infantil, fraude y poner en peligro el bienestar de un menor. Paloma no se resistió. Se puso de pie como en trance. El oficial Dionisio le puso las esposas. En ese momento pareció despertar. Papá, por favor. No dejes que hagan esto. Soy tu hija. Di algo. La miré. A esta mujer que había criado. Que había amado. Que creía conocer. Ya no sé quién eres, susurré. La sacaron de la sala. Sus pasos resonaban en el pasillo hasta que el sonido desapareció. Me dejé caer en la silla sintiendo 100 años de edad. Alfredo tenía la cara entre las manos llorando. Lidia puso su mano en mi hombro. Señor Abel, sé que esto es devastador. Pero hizo lo correcto. Le salvó la vida a su nieto. El doctor Rodolfo agregó. Ismael va a recuperarse completamente. Físicamente. Emocionalmente tomará más tiempo, pero con apoyo puede sanar. Miré a Alfredo. Tu hijo te necesita. Y yo no voy a interponerme esta vez. Alfredo levantó la vista. Gracias. Gracias por creer en mí. Por investigar. Por no dejar que esto continuara. Nos abrazamos. 2 hombres rotos pero unidos por el amor a un niño. La fiscal Dalia explicó los próximos pasos. Paloma enfrentaría múltiples cargos. El dinero de las donaciones sería devuelto a los donantes. Habría evaluaciones psiquiátricas. Posible tiempo en prisión. Órdenes de restricción permanentes. Ismael quedaría bajo custodia temporal mía mientras se procesaba la custodia legal de Alfredo. Todo estaba en movimiento. La justicia finalmente llegaba.
Salimos de la sala y fuimos a buscar a Ismael. Estaba jugando con bloques, riendo con Rosa la consejera. Cuando nos vio entrar, corrió hacia mí. Abuelo, hice una torre gigante. Lo cargué sintiendo su peso ligero. Demasiado ligero. Pero eso cambiaría. Campeón, hay alguien que quiere pasar tiempo contigo. Me hice a un lado. Alfredo se arrodilló con los brazos abiertos. Ismael lo miró por un momento largo. Luego, lentamente, caminó hacia él. Se abrazaron. Y en ese abrazo estaba todo. Años perdidos. Amor que nunca se fue. Una segunda oportunidad que casi no llega. Los primeros días después de la confrontación fueron extraños y dolorosos. Ismael preguntaba por su madre constantemente. ¿Cuándo viene mami? ¿Por qué no está en casa? ¿Hice algo malo? Cada pregunta era una daga en mi corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 7 años que su madre lo estaba envenenando? Lidia nos había conectado con una terapeuta infantil llamada Luisa. Ella trabajaba con Ismael 3 veces por semana. No le digan toda la verdad de golpe, nos aconsejó. Los niños procesan el trauma en capas. Denle respuestas honestas pero apropiadas para su edad. Así que le dijimos que mamá estaba enferma, que necesitaba ayuda de doctores especiales, que él se quedaría con el abuelo y con papá por un tiempo. No era mentira, solo era la versión que un niño podía soportar. Alfredo se mudó a un apartamento cerca de mi casa. Pasaba todos los días con Ismael. Al principio el niño era tímido con él, como si estuviera conociendo a un extraño. Pero los recuerdos empezaron a regresar. Papá, ¿te acuerdas cuando me llevabas al parque con los columpios grandes? Papá, ¿todavía tienes el camión rojo que me regalaste? Alfredo lloraba cada vez que Ismael recuperaba un pedazo de su pasado juntos. Sí, campeón. Todavía lo tengo. Lo guardé esperando el día que pudiéramos jugar otra vez. Y así, poco a poco, padre e hijo se reconectaban. Pero lo más sorprendente fue la transformación física de Ismael. Sin los medicamentos corriendo por su sistema, su cuerpo comenzó a sanar. La primera semana recuperó algo de color en sus mejillas. La segunda semana su apetito regresó con fuerza. Comía como si estuviera recuperando años de hambre. La tercera semana corrió por primera vez en meses. Lo vi en el jardín persiguiendo mariposas y sentí que mi corazón se expandía. El doctor Rodolfo lo monitoreaba de cerca. Su sangre está coagulando normalmente otra vez. Su hígado muestra signos de recuperación. Los niveles de sedantes en su sistema han disminuido completamente. Este niño va a estar bien, Abel. Lo logramos. Mientras tanto, el caso legal contra Paloma avanzaba rápidamente. La fiscal Dalia me mantenía informado. Su hija se declaró culpable de todos los cargos. Abuso infantil agravado, fraude, poner en peligro a un menor. La evaluación psiquiátrica determinó que sufre de síndrome de Munchausen por poder combinado con trastorno de personalidad narcisista. Las palabras eran clínicas, frías, pero describían a la perfección lo que habíamos vivido. ¿Cuánto tiempo va a estar en prisión?, pregunté. Dalia revisó sus papeles. El juez sentenció 8 años. Con posibilidad de libertad condicional después de 5 si completa tratamiento psiquiátrico intensivo. También hay una orden de restricción permanente. No podrá acercarse a Ismael hasta que él sea adulto y decida si quiere contacto. 8 años. Una parte de mí sentía que no era suficiente. Otra parte simplemente sentía vacío. Esta era mi hija. La niña que había criado. ¿En qué momento se había roto? ¿Había señales que no vi? ¿Pude haber prevenido esto? Luisa, la terapeuta, me ayudó a procesar esas preguntas. Abel, usted no causó esto. Los trastornos de personalidad son complejos. A menudo las personas los esconden muy bien, especialmente de sus seres queridos. Lo importante es que cuando vio las señales, actuó. Salvó a su nieto. Eso es lo que importa. Pero el dolor permanecía. Había perdido a mi hija. Ganado la salvación de mi nieto, pero perdido a mi hija. El dinero de las donaciones fue un proceso complicado. La fiscal trabajó con la plataforma de recaudación para contactar a todos los donantes. Algunos pidieron reembolsos. Otros, sorprendentemente, dijeron que el dinero debía ir a Ismael de todas formas. Ese niño sufrió. Úsenlo para su recuperación, para terapia, para su futuro. Al final,
Se estableció un fondo fiduciario para Ismael con casi $3,000. Dinero que estaría disponible cuando cumpliera 18 años. Dinero manchado con mentiras, pero que ahora serviría a un propósito real. 2 meses después de la confrontación, Alfredo recibió la custodia legal completa de Ismael. El juez revisó toda la evidencia. Los videos. El cuaderno. Los análisis médicos. El testimonio del doctor Rodolfo. Mi testimonio. Y finalmente dijo, es claro que el señor Alfredo fue víctima de una injusticia grave. Las acusaciones previas en su contra fueron fabricadas. Se le otorga custodia completa con derechos de visita abiertos para el abuelo paterno. Nos abrazamos en la sala del tribunal. Ismael estaba allí, sin entender completamente lo que significaba, pero sintiendo que algo bueno había pasado. ¿Eso significa que voy a vivir contigo, papá? Alfredo lo cargó. Sí, campeón. Vas a vivir conmigo. Y vas a ver al abuelo Abel todo el tiempo. Somos una familia. Ayudé a Alfredo a preparar la habitación de Ismael en su apartamento. Pintamos las paredes de color verde claro, el color favorito del niño. Compramos una cama nueva con sábanas de dinosaurios. Llenamos los estantes con libros y juguetes. Colgamos fotos de Alfredo e Ismael de cuando el niño era bebé. Fotos de momentos felices antes de que todo se rompiera. Quiero que sepa que tuvo un padre que siempre lo amó, dijo Alfredo colgando una foto de él sosteniendo a Ismael recién nacido. Quiero que sepa que nunca lo abandoné, que peleé por él incluso cuando parecía imposible. Y lo había hecho. Alfredo había peleado durante 2 años contra un sistema que no le creía. Y al final, la verdad había prevalecido. La mudanza de Ismael fue agridulce. Por un lado, estaba emocionado de tener su propia habitación con papá. Por otro, mi casa había sido su hogar toda su vida. Abuelo, ¿puedo seguir viniendo a dormir aquí a veces?, me preguntó la noche antes de mudarse. Lo abracé fuerte. Siempre que quieras, campeón. Esta es tu casa también. Siempre lo será. Y cumplí esa promesa. Ismael se quedaba conmigo 3 noches a la semana. Los fines de semana los pasábamos los 3 juntos. Íbamos al parque, al cine, a comer helado. Hacíamos las cosas normales que una familia hace. Las cosas que Ismael había perdido durante tanto tiempo. La terapeuta Luisa nos dijo que Ismael estaba progresando increíblemente bien. Es resiliente. Tiene un sistema de apoyo sólido. Está procesando lo que pasó a su propio ritmo. Hay días difíciles, pero en general está sanando. Los días difíciles eran cuando Ismael preguntaba por Paloma. Mami está mejor ya. ¿Puedo mandarle un dibujo? Luisa nos enseñó a navegar esas conversaciones. A validar sus sentimientos sin mentirle. Tu mami te ama a su manera, pero hizo cosas que no estaban bien. Está recibiendo ayuda. Cuando seas más grande, si quieres hablar con ella, podrás decidir. Ismael aceptaba esas respuestas con la sabiduría extraña que a veces tienen los niños que han pasado por demasiado. 6 meses después de todo, recibí una carta. Era de Paloma. Estaba escrita desde la prisión. Con manos temblorosas la abrí. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Pero necesito que sepas que nunca quise matar a Ismael. Sé que eso no lo hace mejor. Sé que el daño está hecho. Los psiquiatras aquí me han ayudado a ver lo enferma que estaba. Que sigo estando. No espero que entiendas. Solo quiero que sepas que lo siento. Y que si algún día Ismael pregunta por mí, dile que su madre lo amó de la única manera rota que sabía. Leí la carta 3 veces. Sentí rabia, tristeza, confusión, pero también algo más. Una pequeña grieta de compasión. Mi hija estaba enferma. Eso no excusaba lo que hizo. Pero tal vez, con años de tratamiento, podría sanar. Guardé la carta en un cajón. Algún día, si Ismael preguntaba, se la mostraría. Pero ese día no era hoy. 1 año después de que todo comenzara, Ismael cumplió 8 años. Organizamos una fiesta en el parque que solíamos visitar. Alfredo y yo pasamos días planeando cada detalle. Globos de colores vibrantes, un pastel gigante de chocolate con dinosaurios, juegos, música. Pero lo más importante, invitamos a sus amigos de la escuela. Niños que Paloma nunca había permitido que se acercaran demasiado porque siempre tenía una excusa. Ismael está muy enfermo para jugar. No puede correr mucho. Necesita descansar. Ahora,
Verlo correr libremente con otros niños, gritando y riendo, era el mejor regalo que podía recibir. El doctor Rodolfo vino a la fiesta. Trajo un regalo, un estetoscopio de juguete. Para el futuro doctor, dijo guiñándole el ojo a Ismael. El niño lo abrazó. Gracias por cuidarme cuando estaba enfermo. Rodolfo me miró por encima de la cabeza de Ismael, sus ojos brillando con emoción. Habíamos recorrido un camino largo y oscuro juntos. Ver a Ismael así, sano y feliz, hacía que cada momento difícil hubiera valido la pena. Lidia también asistió con su familia. Se había convertido en parte de nuestras vidas, verificando regularmente cómo estábamos, asegurándose de que Ismael continuara con su terapia, que Alfredo tuviera los recursos que necesitaba. Este niño es un testimonio de lo que puede pasar cuando el sistema funciona correctamente, me dijo mientras veíamos a Ismael abrir sus regalos. Pero no todo era perfecto. Había noches cuando Ismael tenía pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que mamá lo estaba obligando a tomar medicinas. Alfredo o yo corríamos a su habitación, lo abrazábamos, le recordábamos que estaba a salvo. Nadie va a obligarte a tomar nada que no necesites, campeón. ¿Estás seguro? Poco a poco las pesadillas se hicieron menos frecuentes. De 3 veces por semana a 1 vez por semana. Luego a 1 vez al mes. La terapeuta Luisa decía que era normal. El trauma no desaparece de un día para otro. Pero está procesándolo. Está sanando. Y tenía razón. Cada mes que pasaba, veía más del niño que Ismael debió haber sido siempre. Curioso, alegre, lleno de energía. Alfredo floreció también. Consiguió un mejor trabajo como supervisor en una empresa de construcción. Pudo mudarse a una casa pequeña con jardín. Ismael ahora tenía espacio para jugar afuera, para tener un columpio, para plantar flores con su papá. Abel, mira lo que hicimos, me llamó Alfredo un sábado mostrándome un pequeño huerto que habían empezado. Tomates, lechugas, zanahorias. Ismael dice que quiere cultivar su propia comida, que así siempre va a estar saludable. Ver a mi nieto con tierra bajo las uñas, sonriendo orgulloso de sus plantas, me hizo llorar. Lágrimas de gratitud, de alivio, de amor puro. Un día, Ismael llegó de la escuela con un dibujo. Era de 3 figuras, un hombre alto, un hombre mayor y un niño pequeño. Todos tomados de la mano. Miren, somos nosotros. Mi familia. No había una 4ª figura. No había espacio para Paloma en su dibujo. Parte de mí se sintió triste por eso. Pero la mayor parte entendió. Ismael estaba construyendo una nueva narrativa de su vida. Una donde él era el centro, rodeado de personas que lo protegían, no que lo lastimaban. Pegamos el dibujo en el refrigerador donde permanecería por años. Recibí más cartas de Paloma a lo largo de ese año. Algunas las leía. Otras las guardaba sin abrir. En las que leía, ella hablaba de su terapia, de las cosas que estaba aprendiendo sobre sí misma, de lo profundamente arrepentida que estaba. He empezado a entender que usé a Ismael para llenar un vacío en mí que nunca debió ser su responsabilidad. Los doctores dicen que esto comenzó mucho antes, tal vez después de que mamá murió, cuando sentí que había perdido toda la atención y el amor. Busqué replicar esa atención de maneras cada vez más desesperadas y retorcidas. Leer sus palabras era doloroso, porque en cierto modo, tenía razón. Después de que mi esposa murió, me sumergí en el trabajo para sobrevivir. Tal vez Paloma se sintió abandonada. Pero millones de niños pierden padres y no envenenan a sus hijos. El trauma no excusa el abuso. Lo explica, pero no lo justifica. Le respondí solo una vez. Una carta corta. Paloma, estoy tratando de entender. Estoy tratando de perdonar. Pero eso toma tiempo. Ismael está bien. Está sano. Está feliz. Eso es lo único que importa ahora. Usa estos años para sanar de verdad. Para convertirte en alguien que, si Ismael algún día decide conocer, sea digna de su perdón. Nunca recibí respuesta a esa carta. Tal vez no había nada más que decir. El segundo año trajo más estabilidad. Ismael sobresalía en la escuela. Sus maestros reportaban que era brillante, amable con otros niños, creativo. Es un líder natural, dijo su maestra en una conferencia de padres. Los otros niños lo buscan. Confían en él. Alfredo y yo intercambiamos miradas de orgullo. Este niño que había sido víctima de tanto abuso estaba convirtiéndose en alguien que ayudaba a otros. Había algo poético en eso. La terapeuta Luisa lo explicó mejor.
Los niños que sobreviven trauma a menudo desarrollan una empatía profunda. Entienden el dolor de maneras que otros no pueden. Ismael está canalizando lo que vivió en compasión por los demás. Es hermoso. Una tarde, Ismael y yo estábamos sentados en mi porche tomando limonada. Abuelo, ¿puedo preguntarte algo? Su voz era seria. Claro, campeón. Lo que sea. Él miró su vaso por un momento largo. ¿Por qué mamá me hacía tomar esas medicinas? La terapeuta dice que mamá estaba enferma, pero no entiendo qué tipo de enfermedad hace que lastimes a alguien que amas. Era la pregunta que había estado esperando y temiendo. Respiré profundo. A veces las personas tienen enfermedades en su mente y su corazón que las hacen actuar de maneras que no tienen sentido para nosotros. Tu mamá tenía un dolor muy profundo dentro de ella que no sabía cómo manejar. Y en lugar de pedir ayuda de la manera correcta, lastimó a la persona que más amaba. No fue tu culpa. Nunca fue tu culpa. Ismael asintió lentamente. ¿Crees que ella me amaba de verdad? La pregunta me partió. Sí. A su manera confusa y rota, creo que sí. Pero el amor no es suficiente si no viene con respeto y cuidado. El amor verdadero protege, no lastima. Él procesó eso en silencio. Luego preguntó, ¿tú me amas, abuelo? Lo abracé tan fuerte que probablemente le saqué el aire. Más que a nada en este mundo. Y nunca voy a dejar que alguien te lastime otra vez. Sentí sus bracitos rodeando mi cuello. Lo sé, por eso no tengo miedo. Los meses continuaron pasando. Alfredo conoció a alguien. Una mujer llamada Dalia que trabajaba en su compañía. Era amable, paciente, y cuando conoció a Ismael, no trató de ser su madre. Solo fue su amiga. Hola, Ismael. Tu papá me ha contado mucho sobre ti. ¿Es verdad que puedes nombrar todos los dinosaurios? Ismael se iluminó y habló por 30 minutos sobre tiranosaurios y triceratops. Dalia escuchó con genuino interés. Después, Alfredo me dijo nervioso, ¿crees que es demasiado pronto? ¿Crees que Ismael puede manejar que yo salga con alguien? Le puse la mano en el hombro. Ismael necesita ver amor saludable. Necesita ver que las relaciones pueden ser buenas. Dale tiempo, pero no escondas tu felicidad. Y así, lentamente, los pedazos rotos de nuestras vidas comenzaron a reorganizarse en algo nuevo. No era la familia que habíamos imaginado. No era perfecta, pero era real. Era honesta. Y estaba construida sobre una base sólida de amor protector, no destructivo. Ismael crecía más fuerte cada día. Alfredo reconstruía la vida que le habían robado. Y yo, un viejo de 68 años, había aprendido que nunca es demasiado tarde para luchar por lo que es correcto. Que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges proteger cuando todo se desmorona. 3 años después de que todo comenzara, recibí una llamada que no esperaba. Era de la prisión. Paloma estaba gravemente enferma. Cáncer de páncreas en etapa avanzada. Los doctores le daban 6 meses, tal vez menos. Está pidiendo verlo, señor Abel. Y está pidiendo ver a su hijo. Colgué el teléfono sintiendo un torbellino de emociones. Rabia, tristeza, confusión. Llamé a Alfredo inmediatamente. Nos reunimos esa noche después de que Ismael se durmiera. No sé qué hacer, admití. Parte de mí quiere ignorar la llamada. Dejar que enfrente esto sola como consecuencia de lo que hizo. Pero otra parte recuerda que es mi hija. Y que Ismael merece la oportunidad de decidir por sí mismo. Alfredo se pasó las manos por el cabello. Ismael tiene 10 años ahora. Es más maduro de lo que debería ser para su edad. Tal vez deberíamos preguntarle. Consultamos con Luisa, la terapeuta. Ella sugirió una sesión donde exploraríamos cómo Ismael se sentía sobre su madre. No lo presionen. Solo permítanle expresar lo que siente. Luego, dependiendo de su respuesta, podemos tomar una decisión informada. Durante esa sesión, Ismael habló de cosas que nunca había verbalizado. A veces extraño a mamá. No a la mamá que me daba medicinas, sino a la mamá de antes. La que me leía cuentos. La que me hacía panqueques con forma de dinosaurio. Eso me hace malo. Luisa negó suavemente. No, cariño. Te hace humano. Puedes extrañar las partes buenas y estar enojado por las partes malas al mismo tiempo. Ambas cosas pueden ser verdad. Ismael miró sus manos. Si ella está enferma de verdad,
¿Me voy a arrepentir si no la veo? La pregunta era demasiado pesada para un niño de 10 años. Pero Ismael había crecido con preguntas pesadas. Le dije la verdad. Nadie puede responder eso excepto tú, campeón. Si la ves, va a ser difícil. Si no la ves, tal vez te preguntes qué hubiera pasado. No hay respuesta correcta. Él pensó por un largo momento. Quiero verla. Pero quiero que tú y papá vengan conmigo. 2 semanas después, manejamos 3 horas hasta la prisión. Ismael iba callado en el asiento trasero. Alfredo manejaba con la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana recordando a la niña que Paloma había sido. La niña que corría por el jardín persiguiendo mariposas. La niña que me abrazaba y me decía que era el mejor papá del mundo. ¿Dónde se había perdido esa niña? La sala de visitas era fría y estéril. Paloma fue traída en silla de ruedas. No la hubiera reconocido. Había perdido tanto peso que parecía un fantasma. Su cabello, que siempre llevaba perfectamente peinado, ahora era escaso y gris. Pero sus ojos, cuando vieron a Ismael, se llenaron de una luz que no había visto en años. Mi bebé, susurró. Ismael no corrió hacia ella. Se quedó junto a mí, agarrando mi mano. Hola, mamá. Su voz era calmada, controlada, más madura de lo que debería ser. Nos sentamos a la mesa. El guardia permanecía cerca. Paloma no podía dejar de mirar a Ismael. Estás tan grande, tan hermoso, te ves saludable. Su voz se quebró. Gracias por venir. No estaba segura de que lo harías. Ismael la estudió en silencio. La terapeuta dice que debo decirte cómo me siento. Dice que guardar cosas adentro no es bueno. Paloma asintió, lágrimas ya corriendo por sus mejillas demacradas. Dime, merezco escuchar todo. Ismael respiró profundo. Estaba enojado contigo. Durante mucho tiempo. No entendía por qué me hacías tomar esas medicinas. ¿Por qué me hacías sentir tan mal? Pensé que había hecho algo malo. Que no era suficientemente bueno. Paloma sollozó. No, no. Nunca fuiste tú. Siempre fui yo. Yo estaba rota, Ismael. Y te lastimé porque no sabía cómo arreglarme a mí misma. El niño continuó con una madurez que rompía el corazón. Todavía me siento triste a veces. Extraño a la mamá que jugaba conmigo. Pero sé que esa mamá y la mamá que me lastimaba son la misma persona. Y eso es confuso. Paloma se inclinó hacia adelante, queriendo tocarlo pero respetando la distancia. Ismael, si pudiera regresar el tiempo, cambiaría todo. Buscaría ayuda. Te protegería en lugar de lastimarte. Pero no puedo. Solo puedo decirte que lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Y que me voy de este mundo sabiendo que la única cosa buena que hice fue traerte a la vida. Todo lo demás lo arruiné. Miró a Alfredo. Gracias por ser el padre que yo no pude ser como madre. Gracias por amarlo de la manera correcta. Alfredo asintió, incapaz de hablar. Luego me miró a mí. Papá, gracias por salvarlo. Por ver lo que nadie más vio. Por tener el valor de actuar. Eres el héroe de esta historia. Negué con la cabeza. No soy un héroe. Solo soy un abuelo que ama a su nieto. Paloma sonrió débilmente. Eso te hace un héroe. La visita duró 30 minutos. Al final, Ismael hizo algo que ninguno esperábamos. Se acercó a Paloma y puso su pequeña mano sobre la de ella. Espero que donde vayas después, no tengas más dolor. Ni en tu cuerpo ni en tu corazón. Paloma lloró tan fuerte que su cuerpo frágil se sacudía. Te amo, Ismael. Siempre te he amado. Incluso cuando mi amor estaba enfermo y roto, siempre fue amor. Ismael retiró su mano. Lo sé. Y esas 2 palabras contenían perdón, tristeza, cierre. Paloma murió 5 semanas después. Asistimos al funeral. Era pequeño. Solo nosotros 3, Luisa la terapeuta, el doctor Rodolfo, y Lidia. No había multitudes de personas llorando a la madre heroica. Solo la verdad silenciosa de una vida complicada que terminaba. Ismael puso una flor en el ataúd. Adiós, mamá. Espero que encuentres paz. Lloramos. No por la Paloma que había sido, sino por la Paloma que pudo haber sido si hubiera pedido ayuda. Por las versiones de nosotros mismos que nunca llegarían a ser por las decisiones que ella tomó. Pero la vida continuaba. Ismael entró a secundaria.
Se unió al equipo de fútbol. Hizo amigos cercanos. Comenzó a hablar de ser doctor algún día, como el doctor Rodolfo. Quiero ayudar a niños que están enfermos de verdad. No como yo, que no estaba enfermo pero me hicieron creer que sí. Quiero ser alguien que encuentre la verdad. Mi corazón se hinchó de orgullo. Este niño que había sobrevivido tanto estaba convirtiendo su trauma en propósito. Alfredo se casó con Dalia en una ceremonia pequeña en el jardín de su casa. Ismael fue el padrino. Usó un traje color gris y sonrió tan ampliamente que pensé que su cara se partiría. Abuelo, ¿crees que mamá hubiera estado feliz de ver a papá feliz?, me preguntó mientras observábamos a los novios bailar. Sí, respondí honestamente. Creo que la parte de ella que realmente los amaba hubiera querido esto. Los años pasaron. Yo envejecí. Mis rodillas dolían más. Mi cabello se volvió completamente blanco. Pero cada día que despertaba y veía a Ismael crecer sano, fuerte, amable, sentía que había cumplido mi propósito. A los 16 años, Ismael dio una presentación en la escuela sobre el abuso infantil. Habló de su experiencia con permiso de Alfredo y mío. No mencionó nombres, pero contó su historia. Cómo alguien cercano a él lo había lastimado. Cómo había sido salvado por adultos que se atrevieron a actuar. Cómo había sanado. La sala estaba en silencio cuando terminó. Luego, una ovación. Maestros llorando. Estudiantes abrazándolo. Después, 3 niños se acercaron a él en privado. Lo que dijiste, me pasa a mí. Ismael los conectó con consejeros, con ayuda. Salvó a 3 niños más contando su historia. Ahora, sentado aquí a mis 75 años, viendo a Ismael prepararse para la universidad, pienso en todo el camino recorrido. En la pregunta que inició todo, abuelo, ¿puedo dejar de tomar los medicamentos que mi mamá me da? En el momento en que decidí investigar en lugar de ignorar. En cada decisión difícil que tuvimos que tomar. Y me doy cuenta de algo fundamental. El amor verdadero no es ciego. El amor verdadero observa. El amor verdadero cuestiona. El amor verdadero protege incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. Si estás leyendo esto y algo te dice que un niño en tu vida no está bien, confía en ese instinto. Investiga. Pregunta. Actúa. Porque los niños no pueden protegerse solos. Necesitan adultos valientes dispuestos a ver la verdad incluso cuando es incómoda. Incluso cuando destroza familias. Incluso cuando cambia todo. Porque salvar una vida vale más que mantener la paz falsa. Ismael está vivo hoy porque elegí ver. Porque elegí actuar. Porque elegí creer que algo estaba mal cuando todos los demás veían solo a una madre dedicada. Y si mi historia puede salvar aunque sea a un niño más, entonces todo lo que pasamos tuvo un propósito mayor. Los niños merecen ser protegidos. Siempre. Sin excepciones. Esa es la única verdad que importa.